Días, pues hoy quiero hablar del libro del arte de conversar. Es su primer parte, esa es por Donald Kane. Es un libro que nos da muchas enseñanzas, en realidad es muy llamativo, no es un libro de esos aburridos que sabemos a veces leer, aunque no todos los libros son aburridos porque muchos dejan muchas enseñanzas. Bueno, este nos trata como del saber hablar, nos da unas bases muy prácticas para saber interactuar con las demás personas y como él lo dice, para saber hablar. Todos debemos aprender a entablar una buena conversación, a saber decir las cosas, saber pensar antes de actuar, ponernos en los zapatos del otro, ya que a veces decimos las cosas sin pensar lo hirientes que podemos llegar a ser o el daño que le podemos hacer a otras personas. El escuchar es una base es algo muy fundamental para entablar una conversación, ya que a veces, digamos, entramos a tener una conversación con otra persona, ¿sí? Nosotros debemos saber escuchar, no, pero escuchar bien, no escuchar ahí por oír y ir pensando en qué decir. Saber escuchar, interpretar y, digamos, dar un consejo, ayudar a la otra persona si lo necesita. Para una exposición también nos da muchas bases del manejo del público, también para calmar los nervios, nos decía cómo podíamos hacerlo. Debemos saber iniciar una buena conversación, no llegar ahí como al ataque, al preguntar, también generar buenas preguntas, no dejar perder una conversación. También debemos tener un muy buen tono de la voz, depende ya en lo que estemos haciendo. Tener un buen tono de la voz, saber educar la voz, saber interpretar cuando, digamos, estamos hablando de algo y no sabemos en realidad si esa persona se está sintiendo bien con lo que hablamos. Este tema nos da a examinar las fallas que cometemos al conversar, al hablar con otras personas y nos da como los temas básicos para corregirlas. El lenguaje hablado es el factor determinante de una sociedad. Una cosa es el lenguaje de gestos, que sirve para cosas básicas y materiales, y otra muy diferente es el habla, que nos permite expresar ideas, compartir experiencias y transmitir conocimientos de una persona u otra. También es muy bueno tener sentido del humor, a veces cuando la embarramos en algo, lo podemos corregir también diciendo algo gracioso para que la persona no se aburra. Eh, la conversación es una de las maneras posibles de usar para conocer ideas. No sé, me pareció un excelente libro. Me parece que debemos poner todo lo que él dice en práctica. Debemos tener un muy buen sentido al hablar, un muy buen sentido del humor también. Debemos saber muy bien lo que hablamos y cómo nos expresamos, ya que pues todos pensamos diferente, entonces debemos saber cómo hablar, cómo pensar, cómo interactuar con las demás personas. También nos habla de los gestos, saber cómo los gestos de una persona indican si el tema está bueno o si está aburrido. También nos dice hasta cómo grabar los nombres. En realidad es un libro muy muy bueno. Nos da muchas experiencias, no experiencias, sino como muchas ideas para saber llegar a un tema con alguien. Ya.